observar, ¿no? ¿Cuál es el tema referente a la clase del día de hoy? Así que presten mucha atención porque al final de la clase les voy a estar realizando ciertas preguntas, ¿ya? Entonces, permítanme un ratito, les comparto la pantalla. De igual forma les voy a estar realizando preguntas, ¿no? Ya chicos, a ver. Eh, la clase del día de hoy vamos a hablar acerca de esta función, ¿no? De esta función que cumplen todos los organismos, en este caso vivos, ¿no? La función de la reproducción. Ya, a ver, aquí nosotros podemos observar, ¿no es cierto?, una imagen, ¿no es cierto? A esta leona con sus cachorros, ¿no? Eh, ¿Por qué creen que sea importante esta función o por qué en todos los seres vivos se la considerará la reproducción como una función vital? ¿Qué dicen ustedes? A ver, chicos. Ya recuerde que usted tiene la opción, ¿no?, de levantar la mano. ¿Por qué creen que esta función sea importante para las especies, la función de reproducción? ¿Por qué será vital? Dicen porque así habría más especies y no se extinguirían. Muy bien. Ese es el objetivo, ¿no?, del proceso de la reproducción, es dejar, ¿no es cierto?, en este caso, perpetuar la especie, ¿no? Es decir, en este caso dejar una generación, ¿no es cierto?, como usted menciona, para que no se extinga la especie, ¿no es cierto? Y en el caso de que, bueno, X especie, ¿no es cierto?, pierda esta función, y dentro de un tiempo, ¿no es cierto?, estas especies se irían extinguiendo. Muy bien, esa es la función, ¿no? Esta función conocida como la reproducción. ¿Ya? Entonces, miren la parte importante, ¿no? La parte que interviene básicamente en esta función de la reproducción y para que se dé la perpetuación de la especie. Aquí nosotros podemos observar a esta célula, ¿ya? No sé si alguna vez han visto una célula o a través de una gráfica, algunos textos, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden observar la importancia de la célula. Entonces vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cuál es la importancia de esta célula. Ya, entonces, miren, dentro de las células, ¿no es cierto?, encontramos un núcleo, ¿no? Encontramos el núcleo celular, conocido comúnmente, ¿ya? En este núcleo encontramos a los cromosomas. Ya, aquí ustedes pueden observar, ¿no? Bueno, hay X cantidad de cromosomas, ¿no? Ya, en los cromosomas, si nosotros ampliamos, ¿no es cierto?, la imagen de un cromosoma, podemos observar, ¿no?, que tiene ciertas estructuras. Dentro de ellas, si nosotros desenrollamos estos cromosomas, ¿no es cierto?, vamos a observar esto, mire, el ADN, ¿no? El ADN. Entonces, los cromosomas están formados por ADN y por proteínas. Ya, esa es la importancia, ¿no? Entonces, miren, nosotros en las células encontramos, ¿no es cierto?, dentro del núcleo celular, encontramos a los cromosomas, los cuales están formados por ADN, ¿no? Y ciertos segmentos, miren, ciertas partes, ¿no?, del ADN, encontramos los genes, ¿no? Eso es lo que nuestros padres nos heredan, ¿no es cierto? Los genes. Si han escuchado este término, ¿no? Bueno, en este caso, Sí. heredamos los genes, ¿ya? Entonces, miren, ¿por qué será importante el ADN? ¿Quién me dice? ¿Por qué será importante? Para saber si es hijo. Ya, sí, bueno, dentro de los mecanismos que podemos identificar, no podemos determinar si es un hombre o si es una mujer. Ya, también, ajá. Otra importancia, ¿cuál será la importancia de los genes? Dígame, ya no importa si se equivoca, ¿no? Ahí, pues estamos para corregir estas. El ADN es lo que nos diferencia de unos con otros, que no tenemos la misma sangre. Ya, muy bien. Dentro del ADN, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver que hay especies que son similares a sus progenitores, ¿no? Pero también hay especies que se asemejan, ¿no es cierto? Es decir, que no son idénticos. Ya, muy bien. Tal es el caso, ¿no es cierto?, de nuestra especie, ¿no? Bueno, en ciertas partes nosotros somos
Nos asemejamos a nuestros padres, pero no somos iguales, ¿no es cierto? Entonces también esa es la importancia de los genes o del ADN. Muy bien. Ya. Vamos continuando a ver. Ya, entonces, miren, ¿no es cierto? Va a haber ciertos microorganismos los cuales se van a reproducir, ¿no es cierto? Tenemos dos tipos de reproducción. La primera, la asexual, y la segunda, ¿no? La sexual. Entonces vamos a ver esta parte de la reproducción asexual. No sé si alguna vez han escuchado este término, ¿no? La reproducción asexual. ¿Tenemos alguna idea de cómo se da este tipo de reproducción? No dice. ¿No? Ya, muy bien. Entonces, miren, aquí yo les coloqué un ejemplo, ¿no? Aquí ustedes pueden observar una estrella de mar, ¿ya? Entonces, la estrella de mar tiene un tipo de reproducción asexual. Entonces, miren lo que le ocurre a esta estrellita, ¿no? Si yo a esta estrella de mar, ¿no es cierto?, le corto un bracito, ¿ya? Dentro de un tiempo, este brazo, ¿no es cierto? Básicamente, acá está, perdón. Acá está el proceso, mire. Entonces, aquí podemos observar, ¿no? Si a esta estrella de mar, ¿no es cierto?, le cortamos un brazo, ¿ya? Dentro de un tiempo, ¿no? Miren cómo se va regenerando este brazo. Cómo se regenera, ¿no? Y cómo va formando, ¿no? Cómo va formando un nuevo, en este caso, un nuevo individuo, ¿no? Y como resultado, miren, tenemos dos estrellas de mar, ¿no? En este caso van a ser idénticas. ¿Ya? Entonces, miren, ¿no es cierto? Estas dos estrellas de mar son idénticas, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos observar al progenitor, ¿no? El progenitor. Y en este caso, esta estrella de mar sería la descendencia, ¿no? Entonces, miren las características de estos organismos, ¿no? Los cuales se reproducen por este tipo de reproducción asexual. Ya son idénticos, ¿no? Son idénticos al progenitor. Ya, otro ejemplo claro es, ¿no es cierto?, la reproducción de las bacterias. ¿Quién me puede decir cómo se reproducen las bacterias? ¿Cómo creen ustedes que se reproduzcan las bacterias? Dicen, yo creo que las bacterias se reproducen por la mala higiene, por ejemplo, las manos, cuando nos metemos las manos en la boca y no tenemos las manos limpias. Ahí creo que se crean las bacterias. Ya, bueno, en O las ese caso bacterias que ya estaríamos, están. ajá, bueno, en ese caso ya estaríamos hablando de que si nuestras manos están sucias, ¿no? Es un ambiente para que se dé la proliferación de bacterias, pero estamos hablando de tipo de reproducción, ¿no? Es decir, cómo se genera una bacteria a partir de otra. Ya, bueno. Las bacterias, ¿no es cierto?, al ser células, en este caso, sufren este proceso de división, ¿no? Entonces, una célula empieza a dividirse, ¿no es cierto? Empieza a dividirse y es así como se da la reproducción asexual, ¿ya? Ya, vamos continuando, a ver, ¿no es cierto? Entonces, aquí les hablé acerca de la reproducción asexual, ¿no? Bueno, será estos ejemplos en algunos organismos, ¿no? No solo en las estrellas de mar, como también les mencioné en este caso, algunos protozoarios, algunas algas, puede ser, ¿ya? ¿No es cierto? Algunas bacterias, ¿ya? Tenemos otro tipo, ¿no? La reproducción sexual, ¿ya? Entonces, miren, aquí ustedes pueden observar en el gráfico, ¿no? Aquí podemos observar al espermatozoide. Bueno, aquí hay una gran variedad de espermatozoides, ¿no? Podemos observar aquí, ¿ya? Que están intentando, ¿no? En este caso están intentando, en este caso, fecundar, ¿no? Fecundar al óvulo, ¿ya? Entonces, así se da este tipo de reproducción sexual, ¿no? Entonces necesitamos dos tipos de células diferentes, ¿no es cierto? Las cuales, ¿no es cierto? Una va a provenir del macho en este caso y otra va a provenir de la hembra, ¿ya? Entonces, aquí podemos observar, ¿no es cierto?, la importancia de este tipo de reproducción. Ya, la reproducción, en este caso sexual, ¿no? Necesitamos, en este caso, dos tipos de células diferentes. Ya, entonces, miren, vamos a hablar de la formación, ¿no? ¿Dónde se forman estos gametos, también conocidos como los espermatozoides y los óvulos, ¿ya? ¿Tenemos alguna idea de dónde se forman, en este caso, los espermatozoides?
Ya, si no tienen idea, me mencionan, ¿no? Me dicen, ¿saben qué, profe? No, no tenemos idea y para poderles yo explicar. No, no tenemos idea de dónde, en este caso, se da la formación de los espermatozoides. La formación de los espermatozoides, Ajá. Ya, recuerden que estamos hablando de la Liz, reproducción en sí, ¿no? Ujú. sí, Listen, es cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, que solo que cuando se unen se llama la carrera de la vida, que solo uno puede entrar al óvulo, que ahí es cuando se va recreando cuando nace un nuevo ser. Ya, muy bien. Ya, bueno, esa parte la vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero mi pregunta es, ¿no es cierto?, ¿dónde se forman en este caso, los espermatozoides? Ya, muy bien. Entonces, miren, chicos, ya, los espermatozoides básicamente se forman en este órgano, ¿no? Conocido como los testículos o el testículo. Entonces, si nosotros magnificamos, ¿no? Es decir, hacemos una imagen amplia, ¿no? Del espermatozoide, podemos observar estas estructuras, ¿no? Que dentro de los testículos encontramos en esta parte, aquí nosotros podemos observar, ¿no? Que hay una gran red de tubos, ¿no? Una gran red de tubos y si nosotros magnificamos estos pequeños tubos, entonces miren cómo vamos magnificando, ¿no? Acá, en esta parte podemos observar, ¿no es cierto?, cómo se van formando los espermatozoides. Entonces, en los tubos seminíferos se los conocen, ¿no? Recuerden que estos son términos biológicos que se los utilizan. Entonces, en los tubos seminíferos, ahí es donde se da la formación, ¿no? De estas células conocidas como los espermatozoides. Ya bueno, esto en el caso de los hombres, ¿no? Los hombres o de los machos, hablando de términos en términos biológicos, ¿ya? En las mujeres, ¿no es cierto?, la formación de los óvulos ya se da en los ovarios, ¿no? En los ovarios, la formación de los óvulos. Entonces aquí ustedes pueden observar, ¿no? ¿Cierto? Aquí está bueno, el aparato, ¿no es cierto?, reproductor femenino, y aquí encontramos, ¿no es cierto?, los ovarios. Y cómo se va magnificando, ¿no? Cómo hacemos una imagen más grande y cómo se da el proceso de la maduración de los óvulos dentro del ovario, ¿ya? De una mujer, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, como mencionaba ahí, por ahí Williams, ¿no? Al momento de darse esta parte, ¿no? De que el espermatozoide se una con el óvulo, a este proceso nosotros lo llamamos como la fecundación. Entonces, miren, aquí yo les coloqué unos gráficos, ¿no? En sí, lo que representa el proceso de la fecundación, ¿no? Entonces, miren, ¿no es cierto? Aquí cómo van llegando los espermatozoides, van buscando el óvulo, ¿no? Bueno, en ese caso, ¿no es cierto? Aquí un solo espermatozoide está fecundando, ¿no? A este óvulo, ¿ya? A eso se lo conoce como la fecundación, ¿ya? A la fusión, ¿no? A la fusión del óvulo y el espermatozoide, ¿ya? A esta función de estas dos células. En este caso son células sexuales. Ya, entonces miren, ahí nos menciona, ¿no es cierto?, usted también la parte de cómo se da el desarrollo, ¿no? Cómo se da el desarrollo al momento de la fecundación. Entonces aquí ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, cómo se da este proceso del desarrollo. Entonces, miren, aquí ya se ha fertilizado, ¿no? Ya se ha dado el proceso de la fecundación en esta célula. ¿Y cómo sufre un proceso de división celular, no? Miren cómo se va dividiendo a partir de una sola célula. ¿Ya? Vean cómo se va dividiendo, ¿no es cierto? Se van formando ya diferentes capas, ¿no? Capas de células, hasta la formación, ¿no es cierto?, de un feto. De igual forma, este feto va a sufrir un proceso de maduración, ¿no? Hasta llegar, ¿no es cierto?, en este caso a tener ya un individuo, ¿no? ¿Ah? Ya, entonces, ¿no es cierto?, dentro de este proceso de formación, llegamos a una etapa en la cual, ¿no es cierto?, la podemos conocer como el nacimiento, ¿no? Es decir, la salida del feto de la madre, ¿ya? Entonces llegamos a esta etapa
Y posteriormente, ¿no es cierto?, podemos hablar de los órganos internos del sistema reproductor masculino, ¿no? Entonces aquí pueden observar, ¿no es cierto?, cada uno de los órganos que forman este sistema. Ya bueno, no vamos a hablar mucho en detalle, ya nos tomaría mucho tiempo, pero es una gráfica en la cual ustedes pueden observar. De igual forma, podemos identificar, ¿no?, los órganos externos del sistema reproductor masculino. De igual manera podemos observar la anatomía, ¿no? Bueno, en esta parte ya hablamos anteriormente, ¿no es cierto?, donde se daba la formación de los espermatozoides en el hombre. Ya, el sistema reproductor femenino, ¿no? Aquí podemos observar cómo está formado o conformado el sistema reproductor femenino. Ya, aquí podemos observar una gráfica, ¿no? Una gráfica de esta parte de la maduración, ¿no es cierto?, de los óvulos, ¿no? El ciclo ovárico. Y esta gráfica es importante, mire. Podemos observar, ¿no es cierto?, cómo se da el desarrollo del feto. Podemos hablar de meses. Cómo se va diferenciando, ¿no? A cada mes, qué órganos, en este caso, empiezan a madurar. Entonces, miren, aquí vamos a analizar un poquito de esto. En el primer mes, ¿no? Miren cómo se da la formación del sistema nervioso. ¿Ya? El corazón comienza a formar parte, ¿no? Y empieza ya a latir. En el segundo mes comienza la formación del cerebro, ¿no? El sistema nervioso central, en este caso. En el tercer mes, ¿no es cierto?, el feto puede realizar ciertos movimientos. Ya se puede detectar el movimiento del feto. También ya podemos reconocer, ¿no?, a través de ecos el sexo del feto en este caso. En el cuarto mes, miren, el aparato circulatorio ya está casi terminado, ¿no? El esqueleto empieza a organizarse, ¿ya? Al quinto mes termina la maduración del sistema nervioso, ¿no? Al sexto mes, los bronquios y los pulmones casi han madurado. Miren ya cómo se da la formación, ¿no?, del sistema respiratorio en el sexto mes. Ya casi han madurado. En el séptimo mes, ya poseen los órganos necesarios para vivir fuera del útero materno. Entonces, podemos mencionarnos que a partir del 7 mes ya está casi listo el feto para poder, en este caso, nacer. Y miren, en el octavo mes y en el noveno mes, ¿no es cierto?, el feto ya completa su desarrollo en este caso. Entonces podemos hablar de etapas, ¿no? Cómo se da el desarrollo de bebé. Ya, ¿no es cierto?, podemos hablar en esta parte del nacimiento, ¿no?, de 3 etapas, puede ser. En el proceso de la dilatación, ¿no? Bueno, aquí básicamente se dan las contracciones para que el bebé pueda, en este caso, salir expulsado, ¿no es cierto? La expulsión, ¿no? Las contracciones uterinas y posteriormente viene la salida del feto. ¿Ya? Y el alumbramiento, ¿no es cierto? Que es la última etapa, conocida como la expulsión de la placenta. Ya, entonces, eso sería todo con respecto a la reproducción, ¿no? Bueno, hay mucho, podríamos hablar de diferentes temas, pero estamos haciendo una pequeña introducción, ¿no?, a este proceso, a esta función, ¿no es cierto?, que cumple todo ser vivo, ¿ya? Lo que es la reproducción. Ya, no sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Cuál será la importancia? A ver, ¿por qué será importante este proceso? ¿Por qué será importante en una especie el proceso o la función de reproducción? ¿Qué dicen, chicos? ¿Por qué será importante? Es una función vital de los seres vivos. Ya hay otras funciones, ¿no?, que de igual forma son vitales, pero dentro de ellas está la reproducción. Por ejemplo, también podemos hablar de, en
Esta parte de la nutrición también es una función vital. Ya, pero estamos en este caso hablando, ¿no es cierto?, de la función de la reproducción. Ya, ¿cuál será la importancia de esta función? Reproducción sexual y sexual. Ya, esos son los tipos, ¿no? Esos son los dos tipos de reproducción, la sexual y la sexual. Ya, entonces, a ver, denme una diferencia entre la reproducción asexual y la reproducción sexual. Establezcan una diferencia, a ver. La reproducción asexual se multiplican las células. Ya hay una división celular, ¿no? Como por ejemplo en las bacterias. Muy bien. Y ahí en la reproducción sexual, ¿cuál será la diferencia entre la sexual y la sexual? La asexual y la sexual. Los dos tipos de reproducción. ¿Qué tipo de células intervienen en la reproducción sexual? A ver. A ver, El chicos. óvulo y el espermatozoide. Muy bien, muy bien. Esas son las dos tipos de células que intervienen en la reproducción sexual, ¿no? El óvulo y el espermatozoide. Ya, a ver, vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cómo se reproducirán los hongos? ¿Quién sabe cómo se reproducen los hongos? A ver, imagínense cómo creen ustedes que se reproduzcan los hongos. Dice, los hongos no se reproducen por la humedad. Ya, bueno, ese es el ambiente el ambiente más propenso, ¿no? Donde se pueden, en este caso, reproducir los hongos, pero hay una... Los hongos se reproducen por esporas. Ya, muy bien, los hongos se reproducen por esporas, ¿no? Las cuales son llevadas por el viento y como usted menciona, ¿no es cierto?, llegan a la humedad y por ahí se genera el hongo. ¿Ya? ¿Cómo se reproducen las plantas? Las plantas algunas se reproducen por semillas, otras se reproducen por la naturaleza. Ya, algunas plantas nosotros podemos llevar a la semilla y cultivar, ¿no? Ya, pero también el órgano importante que me permite, ¿no es cierto?, que la planta en este caso se reproduzca es la flor, ¿no es cierto? Ustedes han visto que algunas flores son muy llamativas, ¿no? Son muy bonitas. Y pues llaman la atención, ¿no? Por ende van los insectos y en este caso, ¿no es cierto?, llevan el polen a otras flores. Eso lo conocemos como el proceso de la polinización, ¿no? Entonces también es otro tipo de reproducción, ¿ya? De forma sexual. ¿Y cómo se reproducirán los animales? Se reproducen cuando el espermatozoide de un animal macho con el óvulo de una hembra, cuando se unen, forman una cría. Ya, muy bien, muy bien. Ya, ¿no es cierto? Cuando se da en esta parte, no sé, nosotros hemos visto, ¿no es cierto? Ahí como los animalitos, ¿no? Hay animales que de igual forma son llamativos, ¿no? En este caso pueden ser a ver, se me fue el nombre. A los pájaros, ¿no es cierto? Ustedes han visto, a veces las plumas de algunas aves son muy llamativas, ¿no? De igual forma es para atraer, ¿no es cierto?, a su pareja y como por ahí mencionó el compañero, ¿no es cierto?, se da este proceso de la reproducción sexual. Ya, muy bien. Ya no sé si tienen alguna Dicen, pero yo inquietud. tengo una duda. Pregúnteme, dígame. Ya dicen, ¿cómo es que por ejemplo, cómo es que una ave puede poner un huevo? ¿Cómo hace? Ya, Sin tener que aparearse. ya, a ver. Las aves tienen un sistema reproductor, en este caso se podría decir muy, muy, muy diferenciado que al nuestro, ¿no? Entonces, las gallinas, ¿no es cierto? Vamos a hablar, bueno, de las gallinas. Dentro de su aparato reproductor, las gallinas, en este caso el huevito, ¿no es cierto? El huevito de la gallina es una célula en sí. Es una célula la cual se va, en este caso, desarrollando, ¿no? En este aparato reproductor. Ya hay ciertos sitios específicos
donde la capa, ¿no es cierto? Esta capa que cubre al huevito de la gallina se va calcificando, ¿ya? En el caso de que el gallo, ¿no es cierto?, no haya tenido alguna relación con la gallinita, entonces por ende el huevito no va a ser fecundado. Ya, por ende solo el huevo, como ustedes, ¿no es cierto?, los huevos de gallina que nosotros en este caso compramos en la tienda, esos son huevos que no han sido fecundados. ¿Ya? Es por ende que si nosotros no se le colocamos en un sitio, no va a nacer ningún pollito. ¿Ya? Pero en el caso de que, bueno, estas gallinas las coloquemos, ¿no es cierto?, con un gallo y luego posteriormente, ¿no es cierto?, empollen, ¿no? Bueno, saquen, coloquen por ahí sus huevos de gallina y, bueno, podemos observar que dentro de un periodo estos van a producir, ¿no es cierto?, lo que son los polluelos. ¿Ya? Es así como se da el proceso. Entonces podemos tener dos tipos, ¿no? Huevos de gallina que no han sido, en este caso, fecundados y huevos de gallina que en este caso sí han sido fecundados. ¿Ya? Eso sería con respecto a su inquietud. Gracias, Lisen. ¿Otra pregunta tal vez? No, Lisen. Ya, gracias por su participación. Entonces, chicos, ya se termina el tiempo.